precisión cada una de las técnicas que se va a realizar, ya sea que tenemos de tipo local o regional, mediante la aplicación siempre guiada y supervisada por el docente o, bueno, en este caso, pues si vamos a trabajarlo de manera ya particular, ya por nuestra cuenta, pues siempre supervisando contar con todas las medidas y con todo nuestro protocolo adecuado para poder, pues llevarlas a cabo, ¿no? Tomando en cuenta pues los elementos, las propiedades, las características, el conocer perfectamente bien lo que es la anatomía y pues esto nos va a llevar a tener óptimos resultados, así como pues también que cada una de ellas sea eficaz, ¿no? Dentro de las técnicas de anestesia regionales que tenemos que está la infraorbitaria, la técnica de la tuberosidad, la técnica nasopalatina mayor, nasopalatina anterior, también conocida. También tenemos la nasopalatina menor, la troncular inferior, o en este caso que vamos a anestesiar el nervio dentario inferior, la nasopalatina y la mentoniana. Estas son todas las técnicas regionales como tal que vamos a tener. Bien, de la técnica infraorbitaria, actualmente ya casi no es utilizada debido a que la aguja infiltraba demasiado, no era demasiado invasiva, ya que, bueno, como primer punto tenemos que, pues nos tenemos que encontrar o localizar en lo que es el agujero infraorbitario. Hay que indicarle al paciente, o cómo se lleva a cabo esta técnica, bueno, indicándole al paciente que mire hacia el frente. Nosotros vamos a trazar una línea imaginaria en forma perpendicular al piso, que no pase por las, más bien que pase por las pupilas, es decir, le vamos a pedir al paciente que mire de frente y luego va a mirar ligeramente hacia abajo y en la dirección hacia las pupilas. De esa manera nos vamos a guiar nosotros. Tenemos que palpar el reborde infraorbitario con el dedo índice de la mano izquierda y desplazarlo hacia abajo unos 6 milímetros hasta encontrar la ligera depresión de la zona, que es donde vamos a localizar el agujero como tal. Obviamente tenemos que llevar a cabo el aseptizar el campo operatorio. ¿En qué consiste? Bueno, pues en tener totalmente estéril lo que es la cárpula, agujas para anestesiar completamente nuevas, ya que recordemos que estas se deben de utilizar una nueva entre cada paciente. Y bueno, nuestros cartuchos de anestésico completamente nuevos también, ¿no? Para esta técnica vamos a tener en cuenta que vamos a usar una aguja de tamaño largo. Vamos a tomar como si fuera bueno, vamos a acomodar bien lo que es la cárpula. Y bueno, el bisel de la cárpula, o más bien de la aguja, siempre va a estar dirigido hacia el hueso. Vamos a levantar el labio con el dedo pulgar de la mano izquierda. Y bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la punción hacia el fondo del surco vestibular entre dos cúspides, es decir, nos vamos a guiar entre dos cúspides del lado vestibular, ¿sale? Y vamos a inyectar 3/4 del cartucho. Vamos a retirar la aguja y por último pues vamos a anestesiar por el paladar 1/4 de la solución restante para bloquear el nervio nasopalatino. Esta técnica, como les mencionaba, ya casi no es utilizada, ya que sí implicaba un alto riesgo en que pues cuando hacemos una mala técnica, una mala práctica, pues lamentablemente los pacientes perdían la vista, ¿no? Entonces, esta técnica se considera demasiado arriesgada y por eso es que se dejó de utilizar.
Obviamente ya con el paso del tiempo están pues mejorado o ido perfeccionando esta técnica a manera de que ya no sea tanto lo que se introduzca lo que es la aguja y bueno, podamos llevar a cabo pues una correcta técnica de para anestesiar el nervio intraorbitario, perdón. Aunque pues como les mencionaba, esta técnica era un poco arriesgada y pues sin embargo no es que ya no sea funcional, simplemente que como era demasiado arriesgada, ya hoy en día casi no se utiliza. ¿Siguen percibiendo mis diapositivas? Bueno, lo que les decía, ¿no? De esta manera, aquí tenemos que aquí se introduce a esta altura lo que es la aguja, entra más o menos a esta altura de lo que es la fosa de la nariz y entonces ahora sí comenzamos a infiltrar, ¿no? Decía que 3/4 de lo que es nuestro cartuchito. Normalmente para la técnica infraorbitaria se usaba una aguja pues extremadamente larga que ya a veces pasaba sobre la fosa. Y bueno, nos decía que con el último cuarto del cartucho que queda, pues aprovechábamos para anestesiar lo que es esta parte, ¿no? El nervio nasopalatino. Aunque hay una técnica también directamente en específico para este nervio, pero bueno, tenemos aquí esta imagen de referencia, ¿no? Nervios que bloquea, bueno, tenemos que va a ser el alveolar superior anterior y medios, el ramillete infraorbitario, obviamente, el labio superior, el nervio nasopalatino con cierre circuito, es decir, en específico solo este segmento que podemos ver, como tal el paladar solo nos va a dar hasta el segundo premolar. La sintomatología que puede llegar a referir nuestros pacientes, pues es la insensibilidad en la región geniana, abarcando párpado inferior y ala de la nariz, así como el labio superior. Incluso pueden llegar a tener la sensación de que tienen un lado de la nariz tapado, como cuando nos da gripe, pero no va a ser así. Solamente va a ser por el bloqueo del nervio, ¿sale? Dientes que va a abarcar, pues tenemos que nos va a anestesiar del incisivo a el segundo premolar, como les mencionaba, o incluso hasta las biscúspides del primer premolar. Pero si se dan cuenta, como tal, no es por completo todo el premolar. Entonces, sí tenemos que, sí, con esta técnica, pues sí anestesiábamos prácticamente, pues, 1/3 de arcada, ¿no? Nuestra siguiente técnica, pues va a ser la de la tuberosidad del maxilar. Dice que va a ser en caso de que o nos vamos a poder guiar en caso de que esté la tercer molar erupcionada. Bueno, el punto va a ser la raíz distovestibular del segundo molar en caso de que no tengamos tercera molar. La punción se realiza al nivel de la raíz mesiovestibular del segundo molar. En todas nuestras técnicas vamos a tener que hay que siempre aseptizar el campo operatorio. Vamos a ocupar una aguja larga, nuestra cárpul, el bisel va siempre dirigido hacia el hueso de igual manera, entonces la jeringa tiene que formar un ángulo de 45 grados en dirección con las caras oclusales de molares superiores. Y entonces vamos a depositar 3/4 del cartucho, ¿sale? Algo que antes de que se me olvide mencionar es que siempre antes de que infiltremos
tenemos que realizar aspiración. Incluso un buen tip es que siempre utilicemos estas carpool de tipo espiral o de cola de cochino, como las conozcan, que bueno, son estas carpool que parece que en verdad tuvieran pues una espiral, pero más bien tienen este punto de apoyo que nos va a ayudar para poder realizar lo que es la aspiración. Entonces, una vez que realicemos la aspiración, siempre tenemos que percatarnos de que no hayamos atravesado ningún vaso, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos que la referencia, bueno, más bien aquí tenemos de referencia que como les mencionaba, aquí se ve lo que es la raíz mesiovestibular de la segunda molar, y más o menos a esa altura vamos a infiltrar nuestra carpool formando un ángulo de 45 grados, ¿no? Que era lo que nos mencionaba. Entonces vamos a realizar aspiración previa, y una vez que realicemos aspiración, entonces, y hayamos corroborado que no le estemos dando a ningún vaso, entonces ahora sí podemos infiltrar. En caso de que estemos golpeando algún vaso, bueno, lo vamos a retirar. Ya no, obviamente no infiltramos ni realizamos más aspiración, simplemente retiramos la carpool y nos movemos, sale ya sea 1 centímetro abajo o 1 centímetro arriba, según la dirección en la que hayamos punzado. Y entonces ahora sí podemos realizar, volvemos a realizar aspiración, y ahora sí podemos infiltrar. Normalmente, no siempre, pero cuando alcanzamos a tener una buena técnica de anestesia, incluso se llega a sentir en lo que es el labio como si fuera una pequeña, como si fuera una pequeña punzación la que se siente en el labio cuando ya entró el anestésico y empieza a hacer efecto, ¿sale? No siempre lo percibimos, pero en algunas ocasiones sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok. Bueno, bien, tenemos entonces que los nervios que va a bloquear van a ser los nervios alveolares dentarios superior y posterior, y los dientes que va a abarcar pues van a ser las molares superiores, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la anterior nos bloqueaba todavía hasta la primera cúspide de la primera molar, y nada más, ¿no? Entonces, bueno, cuando queramos trabajar en esta parte de la arcada, en este tercio, pues vamos a necesitar de 2 técnicas, ¿no? Lo que es la infraorbitaria o la nasopalatina, y pues esta, ¿no? Que es la de la tuberosidad del maxilar, ¿no? Entonces, como les decía, solamente vamos a bloquear lo que son dientes posteriores, superiores. De hecho, si se dan cuenta, hasta aquí en la misma diapositiva que nos marca los nervios que bloquea, pues tenemos que son superiores, posteriores. E incluso esta técnica pues nos funciona muy bien cuando vamos a hacer extracción de terceras molares. Siempre hay que cuidar de que no se nos vaya nada hacia la tuberosidad, o de que no peguemos nada con la tuberosidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
No, doc, ninguna, gracias. Ok. Bueno, entonces les mencionaba, de hecho, bueno, en esta imagen se llega a percibir bien las partes que vamos a anestesiar, pero en esta también, si se dan cuenta, pues lo que estamos ya introduciendo es en el tercio de la arcada, en el último tercio, superior posterior, y bueno, la técnica del nervio palatino mayor o nasopalatino anterior, como bien también puede ser llamada, es pues esta, ¿no? Que vamos a tener que de referencia, si existe la tercera molar, va a estar a ese nivel, a 1 centímetro por delante. Si el tercer molar no está presente, pues va a ser en dirección distal hacia el segundo molar. Y bueno, si el paciente tenemos que va a ser edéntulo, bueno, por delante de la unión del paladar blando con el duro es donde vamos a encontrar esta referencia. Como bien les mencionaba, siempre es importante aseptizar el campo operatorio. Incluso, bueno, al último les puedo compartir algunos tips. Pero para mencionar alguno, podemos sí usar o hacer uso de lo que es el tópico, pero a veces ya es un poco más psicológico el que tratemos a nuestros pacientes al anestesiar. A veces llegan a ser muy nerviosos y sí podemos hacer el uso del tópico, pero normalmente esto va más enfocado a pues cuando trabajamos en pediatría, en el área de pediatría con niños más pequeñitos, pues sí hacemos uso de lo que es el tópico. Como bien sabemos, estas herramientas que tenemos, pues pueden ser en gel o incluso en spray, ¿no? Según lo que para nosotros sea mejor de manejar. Entonces, bueno, tenemos que para hacer la descripción de esta técnica, pues vamos a utilizar también una aguja larga. Vamos a hacer uso de lo que es la Carpool, que incluso ahorita les voy a pasar una imagen. Y bueno, vamos a tener que el bisel va dirigido hacia el hueso. Y bueno, tenemos que con la jeringa dirigida hacia la hemiarcada, vamos a hacerlo en dirección contraria, ¿sale? De donde vamos a punzar va a ser a dirección contraria. Se va a realizar la punción de manera perpendicular a la mucosa y se va a depositar 1/4 del contenido de anestésico. Si no es que un poco más según la zona que vamos a trabajar. O de acuerdo, como bien dice, dependencia al proceder a realizar, ¿sale? Cuando solo vamos a realizar lo que es una resina, que es un tratamiento relativamente poco invasivo, pues entonces solo vamos a depositar 1/4 del anestésico, no vamos a requerir de más. Pero en el caso de que sea una extracción o incluso una endodoncia, ahí sí vamos a requerir de infiltrar un poco más del anestésico. También recordemos que otra cosa importante, pues va a ser tener en cuenta qué anestésico voy a utilizar, cuántos cartuchos son los ideales para mi paciente y pues bueno, el tratamiento a realizar, ¿no? Y bueno, lo que les decía, si se dan cuenta en la descripción de la técnica, nos decía que lo vamos a realizar de manera contraria al lado que vamos a anestesiar
Es decir, no voy a infiltrar de este lado porque pues me va a quitar visibilidad, ¿sale? Es decir, no voy a poder ver de manera adecuada dónde voy a infiltrar. Sin embargo, si lo hacemos del lado contrario o de la posición contraria a donde yo voy a trabajar, pues claramente tenemos el punto de referencia. Incluso aquí también podemos trazar una línea imaginaria en esta área y hacer como, bueno, imaginar que dividimos como en 4 el paladar. Y en el primer cuarto es donde vamos a hacer o llevar a cabo la punción. Otra buena técnica es que a la altura más o menos de los premolares, nos guiamos de los premolares inferiores para dar con el punto nasopalatino. O bien, incluso podemos utilizar el mango de nuestro espejo y hacer un pequeño recorrido de esta manera, guiándonos más o menos a la altura de las raíces de la segunda molar. Nos vamos a guiar con el espejo y aquí va a haber una pequeña, o vamos a sentir esta pequeña parte donde se va a hundir el mango del espejo, y entonces aquí donde se hunde es donde vamos a encontrar el punto de, pues el punto anatómico, ¿no? Para que podamos llevar a cabo la técnica de anestesia. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Referente a el punto anterior, vamos a infiltrar de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que vamos a realizar, es el tanto de anestésico que vamos a utilizar, ¿no? Si bien sabemos, tenemos anestésicos con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Los nervios que va a bloquear, pues tenemos que va a ser el palatino mayor con sus ramas posteriores y anteriores, dientes que abarca pues mucosa y encía, palatinas de regiones premolar y molar superior, y bueno, la sintomatología es que se va a anestesiar la mucosa de la región, es decir, el paciente puede pasar su lengua por aquí, por esta zona, y va a sentir completamente dormido, ¿no? Hay pacientes que incluso hasta refieren que tienen esta sensación como de hormigueo y es completamente normal. Hay que decirle al paciente que toda técnica de anestesia es momentánea, ninguna técnica de anestesia, bueno, pasando el lapso que ya llevamos de anestesia, pues va a pasar esta sensación, ¿no? No sé si me doy a entender un poco con esto, ¿no? De que pues las técnicas como tal son momentáneas. Estas sensaciones que va a experimentar el paciente, pues es momentáneo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ok. Bien, entonces como les mencionaba, se va a bloquear lo que es esta parte de la zona del paladar. Si se dan cuenta, no es todo el paladar por completo, pero sí es la mayor parte. Entonces, incluso en esta técnica, algo que es muy, muy, de hecho, referente cuando se está llevando a cabo una buena técnica, es que va a haber isquemia en toda esta zona, ¿sale? Se va a empezar a notar el cambio de coloración de la mucosa y como les decía, incluso podemos pedirle al paciente que toque con la punta de su lengua esta zona y pues bueno, nos vamos a dar cuenta de que pues tiene esta sensación de hormigueo, ¿no? Esta sensación de que pues ya no hay como tal tanta sensibilidad.
Bien, tenemos la técnica nasopalatina, que aquí ya vamos a hacer el uso de las agujas cortas o incluso ultra corta o extra corta, como normalmente la encontramos en los depósitos dentales. Nos dice que vamos a tomar con la palma, vamos a dirigir el bisel hacia el hueso, lo que les decía, siempre en todas las técnicas va dirigida hacia el hueso. El agujero incisivo o palatino va a ser nuestro punto anatómico de referencia. Va más dirigido al punto palatino anterior, que es para poder anestesiar este cuartito de la mucosa del paladar que no anestesiamos en la técnica anterior. ¿Sale? Se localiza en la línea media por detrás de los incisivos superiores y aparece cubierto por lo que es la papila palatina, ¿no? Que incluso en esta imagen la podemos percibir bien, que es este pequeño triangulito que se va a formar aquí. Bueno, pues es esta parte la que tenemos, ¿sale? Entonces, les digo, como tercer punto o como tercer paso, siempre va a tener o siempre nos va a pedir aseptizar el campo operatorio, que bueno, como tal, esto no entra solamente en mantener bien todo el material estéril, sino también el que tengamos o hagamos por lo menos pues una medida antiséptica muy, por decirlo, muy corta, muy pequeña, muy minuciosa de lo que es la zona. Es decir, podemos incluso secar la mucosa, si vamos a utilizar lo que es el tópico en gel, sí requerimos de secar completamente la mucosa, de que no haya nada de saliva para poder colocarlo y que el tópico realice su función. E incluso igual también si fuera en spray, de igual manera. Y bueno, para que no sea dolorosa la punción, se realiza en dirección lateral de la papila. La aguja debe atravesar el tejido fibromucoso acercándose al agujero incisivo, que pues como su nombre lo indica, va a estar por detrás de los dientes incisivos. Y vamos aquí a depositar lentamente el anestésico. Obviamente no lentamente de que me tarde yo más de 20 minutos anestesiando a mi paciente, pero sí en todos lo que es en todas las técnicas de anestesia, sí procurar ir infiltrando poco a poco el anestésico, porque, bueno, si no hemos tenido la experiencia de ser anestesiados, cuando infiltramos el anestésico sí causa un poquito de dolor, de molestia, de incomodidad, incluso hasta de ardor, ¿sale? Entonces, sí es importante que no, igual también meter todo el cartucho de una sola intención, pues hace menos eficaz nuestra técnica, e inclusive podemos incluso ocasionar lo que es un pequeño abultamiento en lo que es la zona anatómica, que obviamente masajeando, realizando pequeños masajes, ese abultamiento desaparece. En algunas ocasiones, cuando llegamos a infiltrar o a punzar de manera equivocada en la zona incorrecta, pues obviamente causamos otro problema, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta que debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de punzar, incluso de infiltrar, no nada más por pegarle algún vaso, por pegarle algún nervio, o incluso por por el hecho de que chin, ya le piqué a mi paciente y ahora está sangrando. No, es también porque incluso con el mismo anestésico podemos llegar a ocasionar algún tipo de necrosis e incluso llevar a cabo algún tipo de desgarre del tejido, ¿no? De por sí ya al momento de infiltrar, nosotros ya estamos desgarrando el tejido por dentro al momento de infiltrar la aguja. Entonces, pues, al retirarla es lo mismo, ¿no? Y bueno, nos dice que para esta técnica solamente es necesario inyectar 1/4 del cartucho de la Carpool. Y bueno, que también, ¿no? Como les mencionaba al principio, todo depende de, pues,
el procedimiento de qué vayamos a realizar. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ok. No, ninguna. ¿Algo que quieran comentar? Ok. Ok, bueno. Entonces, lo que les decía, aquí, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? En este pequeño triangulito localizamos lo que es la papila incisiva. Incluso si se dan cuenta, como les mencionaba, los mismos incisivos nos dan la forma. Siempre se va a encontrar por detrás. Y este pequeño, incluso hasta si pasan su lengua por esta zona, van a ver que pues se hace como este pequeño triangulito que incluso hasta se percibe, se palpa, hasta se siente con el pasar de la lengua, pues muchísimo más abultado que pues los de otras zonas, ¿no? Como los de acá de los premolares. Normalmente, estas son las papilas que, si se dan cuenta, resaltan un poco más. Y bueno, de esta papila, de la localización de esta papila, vamos a tener que el agujero incisivo se va a localizar lo que es un punto por debajo de la zona, ¿sale? Y bueno, aquí, hablando en esta imagen, ya hablando en algo más, en una imagen más real, pues tenemos que lo que les decía, de donde están los incisivos, aquí se logra percibir este pequeño triangulito que va a ser la papila. Bueno, de donde se encuentra la papila y la línea media, 1 centímetro al lado, de manera lateral, vamos a encontrar lo que es el agujero incisivo, y ahí es donde vamos a poder llevar a cabo la infiltración, ¿sale? Igual, de igual manera, se va a realizar aspiración previa, como les decía, en todas las técnicas, sí o sí debemos de realizar aspiración previa. Y bueno, nervios que va a bloquear, pues tenemos que va a ser el nasopalatino, dientes que va a abarcar la mucosa o la gingiva palatina de los 6 dientes anteriores superiores, que son de canino a canino prácticamente. Y bueno, lo que les decía, vamos a anestesiar la mucosa de los incisivos hasta los caninos. Entonces, esta técnica nos va a ayudar para bloquear lo que es el primer tercio del paladar. Si se dan cuenta, cubre perfectamente la zona. La imagen anterior nos cubría toda esta zona. Y bueno, pues esta, como su nombre indica, solo va a ser el sector anterior, de canino a canino. Aunque a veces requerimos, aunque solo vamos a trabajar en canino, pues requerimos también de complementar siempre con alguna otra técnica. La técnica troncular inferior, que es la que tenemos, bueno, nos dice que como tal, esta ya van más referentes a lo que es el maxilar. Aquí vamos a utilizar una aguja larga, que vamos a, lo que les decía, siempre el bisel dirigido hacia el hueso, con el dedo índice de la mano izquierda. Vamos a palpar la línea oblicua de la mandíbula hasta su porción ascendente, traccionando la mucosa bucal. O en otras palabras, nos vamos a guiar de la línea oblicua de la mandíbula y el triángulo retromolar, y vamos a pulsar 1 centímetro abajo, ¿sale? Con la cárpula en mano, siempre, bueno, va a ser con la mano derecha, a reserva de que sean zurdos, perdón, se me fue la palabra. Bueno, va a estar paralela a las caras oclusales y aproximadamente
desde la bicúspide del lado contrario al que se va a puncionar, se penetra por delante del dedo en un punto medio, atravesando lo que es tejido blando. Va a tocar hueso, lo que es la aguja va a topar con el hueso y vamos a depositar pues lo que es un cuarto de la cárpul o del cartucho para anestesiar. Y bueno, el nervio como tal que se va a bloquear pues va a ser el nervio bucal. Sin retirar el dedo índice de la boca, vamos a girar la cárpul de manera paralela a las caras oclusales y ya introducimos la aguja nuevamente a través del tejido blando hasta la mitad. Vamos a esperar en lo que es la línea oblicua interna y ahí vamos a realizar aspiración previa y ahora sí vamos a depositar lo que es un cuarto de cartucho. Esto con la finalidad pues de anestesiar lo que es el nervio lingual. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí vamos aquí puede haber dos técnicas. Sale esta que nos mencionaba, que entramos del lado paralelo hacia el lado donde vamos a puncionar, y hay otra que nos dice que es directa. Nos guiamos de lo que es la línea de las caras oclusales y entonces de esta manera entramos así. Obviamente también voy a retraer. Yo infiltro acá, aspiro e infiltro. Y es de manera directa. Jalo 1 centímetro hacia abajo y vuelvo a aspirar e infiltrar. Y entonces de esta manera ya bloqueé lo que es el nervio bucal y el nervio lingual. Nos dice que sin retirar el dedo índice, vamos a girar siempre paralelo a las caras oclusales y el lado contrario al que se anestesia al nivel de las bicúspides es a donde vamos a introducir lo que es la aguja hasta chocar de nueva cuenta con hueso y vamos a tratar de que quede la aguja unos milímetros por fuera para depositar el último cuarto del cartucho, anestesiando el nervio alveolar inferior, es decir, el nervio que tenemos hasta abajo, por último, en esta zona, ¿no? Entonces, con esta técnica se va a puncionar una sola vez, aunque también requiere de más cosas, como que el paciente pues tenga bien abierta la boca, que la mandíbula esté paralela al piso, o sea, es decir, que no esté ni muy arriba ni muy abajo, que la jeringa o la cárpul esté paralela a las caras oclusales, lo que les mencionaba, y no realizar movimientos bruscos, no retirar la aguja de los tejidos blandos bruscamente. ¿Por qué? Porque como la aguja es demasiado larga, como les decía, ya de por sí al infiltrar, estamos rasgando, estamos rompiendo lo que son fibras por dentro y parte de la mucosa, pues obviamente que si nosotros hacemos una mala técnica o jalamos de manera errónea, pues de la misma manera vamos a lastimar al paciente. Esta técnica sí tiende a ser un poco molesta y bueno, aquí hay dos imágenes de referencia, ¿sale? Lo que les decía, de manera paralela a la altura de los premolares, de donde está mi dedo, 1 centímetro por arriba es donde yo voy a infiltrar, ¿sale? O donde voy a realizar mi punción. Entonces, realizo aspiración y ahora sí infiltro un cuarto del cartucho. Y en esta técnica, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que cuando yo salgo 1 centímetro, giro mi cárpul para que quede de manera vertical hacia las caras oclusales, pero con mi aguja dentro, ¿sale? Entonces me retiro 1 centímetro, jalo de esta manera, así, y vuelvo a infiltrar. Entonces queda nuestra cárpul de esta manera. Lo que si lo hacemos con la técnica directa, lo que les decía, nos guiamos de las caras oclusales, de la línea de las caras oclusales, y entonces punzamos 1 centímetro
y cuando voy saliendo sigo depositando, bajo 1 centímetro y ya entonces llegué al nervio dentario inferior. Entonces en estas técnicas, como bien nos dice, vamos a ir infiltrando de cuarto en cuarto. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, son 3 nervios los que vamos a anestesiar, ¿no? El lingual, el bucal y el dentario inferior. Bueno, lo que les decía, ¿no? Esta zona, hablando anatómicamente, pues esta zona es donde vamos a encontrar lo que es el agujero del dentario inferior. De hecho, aquí se logra percibir lo que es la línea oblicua o lo que les decía del triángulo retromolar. Yo me guío y de esta manera aquí punzo, ¿no? Obviamente es muchísimo más fácil cuando nuestro paciente pues no es edéntulo, ¿no? Cuando son edéntulos pues sí nos va a costar un poquito más encontrar las referencias, pero una vez que tengamos bien ubicado dónde están los premolares, pues sin problemas vamos a poder llegar a infiltrar. Nervios que bloquea, pues como ya mencionaba, el bucal, el lingual, el alveolar inferior o dentario inferior. Dientes que va a abarcar, pues toda la semiarcada, prácticamente media arcada. Y bueno, lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener pérdida de la sensibilidad del hemilabio inferior, va a haber adormecimiento de la punta de la lengua, incluso hasta la mitad de la lengua, y también del labio, ¿sale? El labio hasta incluso se nos puede llegar a caer un poquito, porque pues eso quiere decir que dimos perfectamente bien a la zona donde íbamos a anestesiar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? No, Doc, ninguno, todo bien. Ok. Bueno, dentro de la técnica mentoniana nos dice que vamos a utilizar lo que es una aguja larga, que el bisel va a estar dirigido hacia el hueso. La separación del tejido se realiza con mi dedo índice izquierdo. Vamos a septizar el campo operatorio y la punción se va a realizar a la altura del surco vestibular de las biscúspides, ¿sale? O de las, bueno, a la altura de los segundos molares, ¿sale? Vamos a depositar unas gotas de anestésico y continuar el avance de la aguja hasta alcanzar el agujero mentoniano, donde vamos a depositar 3/4 de la cárpula. En cirugía va a ser siempre necesario realizar un circuito cerrado en donde siempre se va a estar infiltrando 1/4 del cartucho por lingual y aparte de la región que se va a operar. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que la zona que yo voy a trabajar, donde yo voy a abrir o voy a cortar hueso, pues esté perfectamente bien bloqueada, ¿no? Que me deje perfectamente bien manipular. Y bueno, les decía, más o menos a la altura de las raíces de los premolares es donde, por debajo es donde vamos a encontrar el agujero mentoniano. Y bueno, también podemos formar como una pequeña flecha de referencia para que encontremos el punto mentoniano. Aunque si se dan cuenta, entre los premolares es donde se va a infiltrar, porque ahí es donde perfectamente bien se va a encontrar lo que es el agujero mentoniano. Los nervios que va a bloquear, pues tenemos que va a ser la rama incisiva del nervio dentario inferior, el mentón como tal. Dientes que abarca, pues va a ser los incisivos tanto central como lateral, caninos y premolares. Va a haber pérdida de la sensibilidad del labio inferior, lo que les decía, incluso hasta se les puede llegar a caer, pero no se preocupen, no es porque precisamente le hayan dado algún nervio, sino pues porque
está a veces bien anestesiado. Obviamente que si el paciente te dice me duele muchísimo, no puedo moverlo, no siento, entonces sí hay que preocuparnos porque seguramente ya infiltramos en otra cosa que no debíamos de haber infiltrado, ¿no? Bueno, tenemos esta técnica que es la infiltrativa de la submucosa y la supraperióstica, ¿no? Que nos dice que va a ser, bueno, tenemos que limpiar perfectamente los cambios operatorios. Vamos a utilizar aquí lo que es aguja corta completamente. Y bueno, tenemos que va a haber vamos a tomar la carpul de esta manera. Bueno, aquí no tengo a la mano una, pero ahorita busco una y les muestro de qué manera hay que agarrar la carpul, ¿no? Con el bisel siempre dirigido hacia el hueso. Y bueno, vamos a realizar punción lo que es en el fondo del surco vestibular al nivel de nuestro diente. Vamos a depositar 3/4 del cartucho. Y bueno, tanto por región vestibular como por el palatino, solo 1/4 para bloquear lo que es completamente toda la zona. Esta de la submucosa o la supraperióstica se da lo que es en esta parte. Sale en esta parte, en esta pequeña parte de la unión, como decíamos, en los surcos, es donde se va a hacer esta técnica. Miren, aquí como está posicionado, de igual cuenta aquí. Y bueno, esto es con la finalidad de que pues nos ayude a reforzar la técnica que ya estamos realizando, ¿sale? Esta solo es como complemento, es como una ayuda, es para reforzar, nos sirve para, por ejemplo, cuando vamos a aislar, a que la grapa no lastime, si voy a colocar algún tipo de banda matriz o banda de celuloide, bueno, a que tampoco lastime, ¿sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda, Doc. Claro, dígame. Bueno, en la mayoría de los anestésicos está haciendo 1/4 del cartucho. No sé si el paciente llega a tener alguna tolerancia al anestésico, ¿cuál es el máximo de anestésico que se le puede administrar? ¿Cómo una tolerancia? O sea, que no lo esté tolerando el paciente, o como no entendí como una tolerancia, ¿no? O sea, que no le esté haciendo el anestésico. Una resistencia, entonces. Eso. Sí, bueno, cuando hay una resistencia al anestésico, lo que podemos hacer es que podemos infiltrar nuevamente un poquito más del cartucho, ¿sale? Lo que les comentaba al principio. Aquí nos menciona que debe de ser 1/4 del cartucho, ¿no? Pero normalmente si llegamos a infiltrar un poco más del 1/4 de cartucho, dependiendo de la técnica que yo esté realizando, ¿sale? ¿Por qué? Recuerda que al principio mencionábamos que tenemos técnicas tanto regionales como locales, ¿no? Entonces, tenemos que una técnica regional, pues va a ser como tal, cuando yo voy a bloquear toda la arcada, ¿no? Cuando yo voy a bloquear 1/3 de la arcada, a eso nos referimos con que es una técnica regional. Cuando estoy hablando de una técnica local, pues es como por ejemplo en esta, ¿no? En la interpapilar, que es donde pues solamente buscamos reforzar, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, para usar una grapa, yo anestesio un poco de esta zona, lo que es también supraperióstica o incluso la intraligamentaria, me ayuda para yo poder manipular mejor, ¿no? Con mi paciente. Entonces, sí, Doc, cuando hay cierta resistencia del paciente al anestésico, que pues no es que sea resistencia, sino que a lo mejor
su dolor del umbral del dolor es un poco más alto. ¿A qué me refiero con esto? A que tolera un poco más o tolera un poco menos. Entonces, puede que a veces también, debido a esto, tengamos que infiltrar un poco más del cartucho o del cuarto de cartucho. Pero sí depende mucho de qué estoy realizando y de qué técnica estoy utilizando, ¿no? No sé si con eso resuelvo su duda. Sí, doc. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, obviamente sí podemos introducir un poco más del cuarto de cartucho, pero no con esto les estoy diciendo, ay, métanle todos los cartuchos que sean necesarios hasta que el paciente aguante. No. Obviamente, cuando nosotros vamos a llevar a cabo un tratamiento, tenemos que llevar a cabo un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de este plan de tratamiento, ya tenemos que tener también especificado cuántos cartuchos puedo usar con mi paciente, cuál es el peso de mi paciente. De acuerdo al peso, va a ser el número de cartuchos que yo voy a utilizar o que me va a ser permitido utilizar con mi paciente. Y también, pues el tipo de anestésico, ¿no? Porque como les decía, tenemos anestésicos con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna otra duda referente a esto. Ok. Bueno, entonces, hablando de esta técnica, tenemos que va a haber insensibilidad de la zona anestesiada, como en todas las técnicas. En este caso, como es supraperióstica, pues solo no va a sentir en lo que es toda la zona a la altura, por decirlo, cervical de nuestra pieza dentaria. Y bueno, aquí incluso nos marca los puntos referentes, por ejemplo, de las, ¿cómo se llama? De las zonas donde puede haber agujeros anatómicos, ¿no? Entonces, esta parte que se ve aquí de amarillo es básicamente lo que se va a estar bloqueando. Como les decía, esta técnica es más que nada de refuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una resina y voy a colocar una grapa, bueno, me ayude a que no sea tan molesto, a que haga un poquito de mayor efecto. Y bueno, aquí tenemos una imagen referente. Antes de que se me olvide, un punto también importante referente a lo que nos preguntaba la doctora hace ratito o hace un momento, es que existen estas técnicas de apoyo, como bien les decía, y también estas técnicas de, bueno, que van a bloquear un poco más la zona que vamos a manipular, ¿no? Otro punto también importante es que si yo ya anestesié, tengo que por lo menos darle 1 minuto a mi paciente para que comience a hacer efecto el anestésico. Incluso hay pacientes a los que a veces hay que darles hasta 3 minutitos máximo para que les empiece a hacer el anestésico, ¿sale? También recuerden que aquí va mucho de la mano el metabolismo de mi paciente. Hay pacientes que sí llegan a metabolizar el anestésico demasiado rápido y hay pacientes a los que tarda un poco más el anestésico en hacer efecto, ¿no? Otra cosa o otro tip que podemos hacer es que dependiendo de la zona que estemos anestesiando, podemos hacer un ligero masaje de menos de 1 minuto, porque si no vamos a producir inflamación, ¿sale? Pero sí podemos dar un pequeño masajito así, ligeramente, ni siquiera ejercer presión, simplemente apenas y rozar al paciente, obviamente pidiéndole su consentimiento para poder realizar este pequeño masaje que les comento. Y entonces, de esta manera, también hacer que el anestésico, pues, actúe o trabaje más rápido, ¿sale? Y bueno, tenemos que dentro de las técnicas complementarias, que eran las que les mencionaba anteriormente, tenemos la intraligamentaria, la intraósea, la intrapulpar y la papilar. De todas
todas las realizamos o las podemos realizar de manera práctica cuando somos estudiantes. La única que no podemos realizar de manera práctica es la intrapulpar. Como tal, esa no la vamos a poder realizar de manera práctica. ¿Sale? Esta la vamos a poder realizar pues ya hasta que, como su nombre lo dice, estamos pues ya con el paciente, ¿no? Ya cuando ya la estamos requiriendo. Ajá, me parece que hay dos, ¿no? La de la doctora Nadia y la doctora Karen Mignon. No sé si se pronuncia así o lo estoy pronunciando mal, pero bueno, la doctora Nadia nos dice, una pregunta, ¿los anestésicos tardan más en hacer en efecto en pacientes mayores en geriatría? Sí tardan un poquito de, bueno, es que vuelvo a lo mismo. Depende un poquito de lo que es, pues sí, la edad de mi paciente, la condición de salud de mi paciente, también lo que es el peso de mi paciente y el tipo de metabolismo que tiene mi paciente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del tipo de metabolismo? Bueno, con algo bien sencillo. Le vamos a preguntar si al comer hace digestión de manera rápida los alimentos. Eso no es un indicativo de que mi paciente tiene un metabolismo muy activo, o sea, que rápido su cuerpo absorbe todo porque su organismo así está acostumbrado a trabajar, ¿sale? Entonces, es una manera en la que nosotros podemos saber si mi paciente va a metabolizar de manera rápida el anestésico. También es importante tomar en cuenta si ya previamente fue tratado referente a algo dental, ya sea extracciones, ya sea resinas, porque dependiendo a las sesiones y al tiempo que se dejó o al lapso que se dejó pasar de estas sesiones, es también que otro punto que nos ayuda a saber que está disminuyendo un poco lo que es pues el efecto del anestésico, ¿no? En este caso. Entonces, referente a la pregunta de la doctora, que no sé si realmente la esté respondiendo, pero bueno, referente a la pregunta de la doctora, pues sí vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? También el metabolismo, como les decía, de los pacientes, el tipo de alimentación también y la condición de salud del paciente. ¿Por qué? Porque si mi paciente es diabético, obviamente no le va a ser tan fácil un anestésico. ¿Por qué? Porque ellos ya toman demasiados medicamentos. Otra cosa también a tomar en cuenta es que, pues, es esto, ¿no? De que si toma algún medicamento, si es dependiente a algún medicamento, saber a qué medicamento, ¿por qué? Porque hay medicamentos que tienen contraindicaciones respecto al anestésico y otros que no. Por ejemplo, los ansiolíticos, hay ansiolíticos que nos causan lo que es la disminución en cuanto al efecto del anestésico. Y hay ansiolíticos que al contrario, hasta nos ayudan a que perdure un poco más el tiempo de la anestesia, ¿no? Entonces, sí depende un poco la edad, pero también depende más de la condición de mi paciente, ¿sale? No sé si con eso estoy respondiendo su pregunta, doctora. Y la doctora Karen nos dice, después de realizar alguna técnica de anestesia, después del procedimiento, en este caso, el tratamiento a realizar, ejemplo, una resina, ¿les puede dar dolor de cabeza al paciente? Sí le puede dar dolor de cabeza al paciente. También aquí depende de otros aspectos, doc. Por ejemplo, siempre pedirle al paciente que vaya, o por ejemplo, si lo voy a atender en la mañana, bien desayunado, si lo voy a atender a la tarde, bien comido, ¿sale? ¿Por qué? Porque el estar en ayunas nos puede producir esto, que nos ocasione un dolor de cabeza o incluso mareo o incluso que se revuelva el estómago o incluso pues que querramos devolver el estómago, ¿sale? Entonces,
sí puede causar dolor de cabeza por esa situación, porque a lo mejor mi paciente no comió bien antes de la consulta, si a lo mejor comió poquito o de plano dice Doc, si el paciente tiene buena alimentación, aún así es normal. Depende también si, por ejemplo, en su historial clínico, por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético, obviamente ya fue anestesiado, ¿no? Ok. No sé hasta qué parte me dejaron de escuchar. Ah, ok, bueno, les decía que puede llegar a doler la cabeza. Me dice la doctora que si el paciente tiene buena alimentación, aún así es normal. Sí, porque, bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene algún problema del corazón, si es farmacodependiente, si, por ejemplo, estuvo sometido a mucho estrés previamente. O incluso también saber si, por ejemplo, ya lo habían anestesiado previamente, porque puede también ser algún síntoma o algún signo de alergia, ¿sale? Entonces, sí, o posiblemente también realizamos una mala punción, dimos en una zona donde no teníamos que haber dado y entonces eso también nos genera pues este problema, ¿no? De dolor de cabeza. No sé si con esto estoy resolviendo su duda, doctora, o si tenga alguna duda más. Ok. Bueno, sí, siempre es bien importante tomar en cuenta el historial del paciente, ¿sale? Por ejemplo, conocer sus alergias, saber si es farmacodependiente, saber si, por ejemplo, ya fue anestesiado previamente y si fue anestesiado previamente, siempre preguntarle, ¿no tuvo problema con el anestésico? ¿No se sintió mal? ¿No tuvo problemas? ¿No le pasó nada? Porque sí es importante saberlo. Incluso hay pacientes que dicen, no, pues es la primera vez que me anestesió y me dio, no sé, me sentí mareado, me dolió la cabeza, me dieron ganas de vomitar. Entonces influye también un poco más el estrés al que estuvo sometido también el paciente. Y si, por ejemplo, también es un paciente nervioso, también este problema nos puede llegar a pasar. Pero bueno. Retomando lo que les decía, hablando de las técnicas complementarias, pues las únicas técnicas o la única técnica que no vamos a poder nunca realizar en práctica de manera, hablando en el área estudiantil, pues va a ser la intrapulpar, ¿no? Esa ya la vamos a llevar ya más de manera clínica hasta que lleguemos al paciente, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, sí, yo la verdad es que nunca he tenido la experiencia, he pasado casi por toda la experiencia en la odontología, pero no he tenido la fortuna o la desfortuna de pasar por lo que es el área de endodoncia, entonces que es donde normalmente ocupamos la intrapulpar. Entonces pues solo sé que si es muy dolorosa, si es una técnica muy dolorosa y se le debe de hacer saber al paciente, ¿no? Que le va a molestar un poco, pero que no va a pasar pues nada más de ahí. Bueno, otro punto a tomar es el tipo de anestésico. ¿Sale? Como les decía, en un momento voy a proyectarles los anestésicos. Bueno, como les decía, existen técnicas, más bien existen anestésicos que con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Cuando
voy a saber qué tipo de anestésico voy a utilizar. Bueno, les decía, va a depender de la historia clínica de mi paciente, ¿sale? Por ejemplo, tenemos los anestésicos de tipo ester y los anestésicos de tipo amida, ¿sale? Entonces, un paciente con diabetes no lo voy a poder o no voy a poder utilizar muy confiadamente un anestésico con vasoconstrictor, ¿sale? Porque necesito saber más o menos los niveles de glucosa que está manejando, si es alérgico, porque hay pacientes que tienden a ser alérgicos, ¿sale? También, por ejemplo, si está controlado o no está controlado. Cuando no estoy al 100% seguro de que mi paciente sea un paciente controlado, pues lo mejor es que le use un anestésico sin vasoconstrictor, ¿sale? Para no exponerme yo ni tampoco exponer a mi paciente a alguna reacción. Entonces, como les decía, tenemos los anestésicos de tipo ester, que, bueno, van a ser anestésicos que están empleados con el fin de especializarse en lo que es la tetracaína y la benzocaína, que es lo que normalmente ocupamos en tópico, ¿sale? Entonces, los anestésicos, también tenemos los anestésicos locales de tipo amida, que estos son los de uso común y, bueno, son los que normalmente vienen más compuestos, ¿no? Como primer anestésico o como primer de entrada, el primero que ocupamos, pues vamos a tener que va a ser la lidocaína, que fue el primer anestésico de tipo local, no ester, es amida, y se encuentra al 2%. Normalmente los cartuchitos los manejan al 2%, tanto con vaso como sin vaso, ¿sale? El de mepivacaína, que ese también creo que es de los más usados. Nos va a ayudar viene un poquito más sintetizado, ¿sí? No, todavía no proyecto la imagen. Sí. Bueno, les decía, es un poquito más sintetizado que la lidocaína, lo vamos a encontrar al 3% sin vasoconstrictor y al 2% con vasoconstrictor. Prácticamente, ¿cuál va a ser mi vasoconstrictor? La epinefrina, ¿sale? Entonces, debido a que tiene un poquito más bajo el poder de causar vasodilatación, bueno, su indicación primordial va a ser siempre usarlo con pacientes que tengan problemas para el uso del vasoconstrictor, ¿sale? Y bueno, es otro derivado de la lidocaína. Entonces, la lidocaína y la mepivacaína van a ser de los que más vamos a poder utilizar. Son anestésicos muy dóciles que se prestan perfectamente para trabajar. Y de ahí tenemos uno muchísimo más fuerte, que es el de la articaína, que va a tener una concentración al 4% asociada con lo que es el vasoconstrictor. La ventaja de es que tiene una mejor capacidad de poder entrar al tejido óseo, y normalmente la articaína va a ser más utilizada cuando realizamos lo que son o cuando llevamos a cabo lo que son cirugías de terceras molares o incluso alguna extracción donde veamos que al paciente de plano, pues ya por más que le metimos 2 cartuchos de anestésico y él sigue sintiendo, podemos hacer uso de la articaína, ¿no? Pero les digo, es un anestésico demasiado fuerte, entonces normalmente lo vamos a ocupar para tratamientos que sean un poco más invasivos, que requieran de mayor manipulación. De ahí tenemos la prilocaína, que este tipo de anestésico está indicado en pacientes que van a sufrir enfermedades del corazón. Y bueno, la bupicaína, que es un anestésico con acción muchísimo más larga, más prolongada. Su concentración va a estar al 0.5%, es aún muchísimo más noble.
Y bueno, va a tener una duración hasta de 12 horas en tejidos blandos y 3 horas en lo que es en la pulpa del diente. Pero les digo, normalmente los que más utilizamos son MEPI, Lido o articaína, ¿no? La etidocaína, que se va a encontrar una concentración de 1.5% con vasoconstrictor. Y bueno, normalmente aquí no lo vamos a encontrar, es más como para la zona o el uso de otros países, ¿sale? Lo que les decía que es el vasoconstrictor, bueno, que el vasoconstrictor tenemos que en anestesia va a ser el aumento en el efecto del anestésico, es decir, va a ser la parte que nos va a ayudar a causar la vasodilatación para que pues podamos poder llevar a cabo pues no, lo que son nuestras técnicas de anestesia, ¿no? Y bueno, otra manera de clasificarlos, pues también va a ser por los colores de los empaques, ¿no? Miren, aquí estaba yo buscando exactamente una imagen que me ayudara a poder mostrarles esta clasificación. Entonces, denme un momento. Para poder proyectarla, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Ok, bueno, estaba buscando una imagen que me permitiera... Ah, sí hay una duda en el chat. Dice, ¿se pueden combinar los anestésicos? Sí, sí se pueden combinar, Doc, pero dependiendo del tratamiento que estemos realizando. Por ejemplo, en una exodoncia, sí podemos combinar, por ejemplo, introducir un anestésico o un cartucho de lidocaína y posteriormente utilizar uno de MEPI, sí nos ayuda para un mayor bloqueo, ¿sale? En este caso, yo no aconsejo mucho mezclar el de articaína, pero también se puede mezclar con el de lido. Entonces, sí se pueden mezclar los anestésicos, siempre y cuando pues también tomemos en cuenta lo que les decía siempre, ¿no? La historia clínica de nuestro paciente es bien importante siempre tomarlo en cuenta, pero sí se puede, sí se pueden combinar. No sé si tenga alguna otra duda o con esto estoy respondiendo a su pregunta. Ok, Doc. Bueno, lo que les decía, que se clasifican por colores. No sé si se alcanza a percibir bien esta imagen. O buscamos otra.